Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder estar en su casa, en su santo templo. Vamos a meditar en la palabra del Señor, tomando sus Biblias. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, versículo 18. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, Efesios 5, 18, con la ayuda del Señor. Leemos unidos la palabra. Después de haber leído la Escritura, vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que nos bendiga en esta hora por medio de su palabra gloriosa. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, versículo 18. Damos lectura a la palabra del Señor unidos, Efesios 5, 18, y dice la Escritura así, amados hermanos: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos ante ti dándote muchas gracias porque nos das la bendición de poder estar en tu casa, en tu santo templo. Gracias, Señor. Nos das la bendición de adorarte, de presentar delante de ti nuestras necesidades. Nos das la bendición de venir en oración a tu presencia, de platicar contigo. Pero ahora, Señor, vamos a escuchar tu voz, lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y permite que seamos bendecidos, edificados con tu palabra gloriosa. Sabiendo, Señor amado, que tú haces más, nos dejamos en tus manos. Por Cristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Pueden sentarse. La mayoría de los que manejamos un automóvil sabemos que es importante que el tanque de gasolina tenga un buen nivel o que esté casi lleno. Eso es importante debido a que la bomba de gasolina se daña a causa de circular con el tanque de combustible casi vacío. Cuando el tanque de gasolina está siempre vacío, hay un esfuerzo mayor, lo que provoca un sobrecalentamiento y desgaste hasta que ya no funciona. ¿Qué pasó con la bomba? Dices, ya no funciona, se quemó, se echó a perder. Y dice uno, ¿pero por qué? Pues porque siempre traías tu tanque como vacío. Hay que echarle gasolina para que funcione esa bomba y no se queme. Hermanos, si nosotros pensamos en la vida cristiana, si nosotros pensamos en un cristiano que está vacío de Dios, este cristiano está en problemas. Este cristiano, así como esta bomba, que sufre un sobrecalentamiento, un desgaste, la vida cristiana cada día le va a costar ¿qué? Más. ¿Por qué? Porque está vacío de Dios, porque no está lleno de Dios. Es por eso que quiero que veamos esto importante, esencial para un cristiano, la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que nos muestra ese contraste en la Escritura. Y nosotros leímos aquí y dice, y no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed, ¿qué?
llenos de espíritu. Así, amados hermanos, mas sed llenos de espíritu. Hermanos, el propósito por el cual el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribirle a los hermanos de la iglesia en Éfeso, su objetivo de él, así puntual, su objetivo al escribir la carta a los Efesios, era confirmar, era equipar y fortalecer a una iglesia que él quería que llegara a la madurez. Fíjese, no escribe él por escribir, no. Y el Espíritu Santo de Dios tiene un objeto. ¿Cuál? Confirmar, que la iglesia esté como confirmada, pero que la iglesia también esté ¿qué? Equipada. El problema de muchos cristianos es que únicamente son consumistas, pero no se equipan. Consumen, pero no se equipan. Cuando viene el ataque de Satanás, no están equipados. Ese es un problema. Y el objeto del apóstol Pablo, el propósito del apóstol Pablo y del Espíritu Santo a través de esta carta es confirmar, equipar y fortalecer a una iglesia al grado que ésta alcance la madurez. Es un propósito importante. Su propósito es formar un cuerpo, es decir, la iglesia, un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Oiga, el propósito es formar un cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? La iglesia, que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. ¿Quién expresa la plenitud de Cristo en la tierra? La iglesia. Pero a veces la iglesia da tristeza porque no expresa nada. Expresa frustración, dolor, decepción, quejas. No está expresando plenitud, porque no está tomando las riquezas de gracia. Y eso es triste. Y el objeto, amados hermanos, reitero también, es formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Pues es el Espíritu Santo quien inspira al apóstol Pablo para escribir a los hermanos de Éfeso. Y este capítulo 5, amados hermanos, donde nosotros hemos dado lectura, nos habla de la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu se manifiesta. Esto es importante, hermano. Nosotros no podemos ser engañados. Por eso es que hablamos de ser equipado. Uno es equipado para discernir, para saber, amados hermanos, realmente quién es de Dios, quién no es de Dios, cómo está mi vida espiritual. Y aquí nos presenta la vida en el Espíritu, y esta se manifiesta, amados hermanos, en un andar en amor, porque así empieza el capítulo 5. Os ruego, dice la Escritura en el capítulo 5, si usted lo quiere ver, en el versículo 2 dice, andad en amor, es lo primero, andad en amor. Fíjense, ahí donde nosotros vimos la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo va a andar ¿en qué? Va a andar en amor. Fíjense bien, cuando un creyente está vacío, ¿va a manifestar amor? No, ¿qué manifiesta? Es lo contrario, resentimiento, amargura, dolor. No manifiesta amor, manifiesta todo lo contrario. Ya más adelante, hablando de esa vida en el Espíritu que nos habla el capítulo 5, en el versículo 8, ahí nos dice, amados hermanos, que nuestro andar debe ser como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Fíjense que uno debe reflejar la luz gloriosa de Cristo. ¿Quién nos lleva a eso? El Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, por eso pone el contraste, ahí donde vamos a llegar, donde está diciendo, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, pone aquí, y el contraste, mas sé lleno de espíritu. ¿Cuál es la diferencia de alguien que está lleno de vino y de alguien que está lleno de espíritu? Y ya vemos dos partes aquí. El que está lleno de espíritu va a andar en amor. El que está lleno del Espíritu de Dios va a andar en luz.
Y el que está lleno del Espíritu de Dios, el versículo 15, usted puede verlo ahí también, dice, mirad pues cómo andéis. ¿Se da cuenta? Los tres versículos están mostrando andar, andar y andar. Ese andar es peripateo, es estilo de vida. Y dice ahí, andad avisadamente, no como necio, mas como ¿qué? Como sabio. Ya tenemos tres cosas aquí de una vida que está llena en el Espíritu. ¿Qué va a manifestar? Va a manifestar amor, va a manifestar un andar en luz y va a manifestar un andar ¿en qué? En sabiduría. ¿Se da cuenta? Las decisiones que tome van a ser guiadas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Porque está lleno de quién? Porque está lleno del Espíritu Santo. Y es entonces, amados hermanos, después de presentarnos este andar, no lo puede tener cualquiera, sino alguien que está lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso uno dice, pero ¿por qué el hermano se peleó? ¿Pero por qué ese carácter? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Está vacío de Dios. Está vacío de Dios. ¿O será que el Espíritu Santo, o vamos a preguntarnos, será que el Espíritu Santo nos va a incitar a confrontarnos y a pelear con otros? Eso no lo hace el Espíritu Santo. Entonces uno debe saber por la palabra, esa persona que actúa sin amor, que no es luz para los que le rodean y que no hay sabiduría en su andar diario, es una persona que está vacía. Como cristiano, pronto va a dejar de funcionar. Uno necesita la llenura del Espíritu Santo de tal manera que nos está diciendo la Escritura ya al punto ahí donde llegamos. Y el apóstol Pablo dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed lleno de Espíritu. Entonces uno dice, ¿de qué está lleno un borracho? De alcohol, de vino, de cerveza. ¿Qué lo domina? El alcohol. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el texto nos está presentando un contraste? Y es muy claro, así que nadie se engañe. No, y lo que pasa es que a mí me criaron con leche de cabra, hermano, por eso yo tengo el carácter así. No, no, no. No es que lo hayan criado con leche de cabra. Usted está vacío de Dios. Usted cree que está lleno del Espíritu Santo, pero no está lleno. Usted está vacío. Y lo que nos está presentando aquí, amados hermanos, que un borracho es dominado por el alcohol. Un borracho es dominado por el alcohol porque está lleno ¿de qué? Está lleno de alcohol. Y un cristiano es dominado, es gobernado por el Espíritu Santo porque está lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces ese dominio, ese gobierno se manifiesta en un andar en amor, en un andar en luz y en un andar en sabiduría. ¿Se da cuenta? Ahora, pregunto hasta este punto, ¿no es glorioso caminar a la luz gloriosa de Cristo y su Espíritu? ¿No es preciosísima la vida cristiana cuando vemos nosotros cómo gobierna nuestra vida el Espíritu Santo y podemos nosotros amar cuando era algo imposible para nuestra carne, para nuestro carácter, el poder reflejar ese amor a los demás? El poder ser luz, ser ejemplo a los demás. El poder actuar con sabiduría. Y uno dice que eso es imposible. Entonces, amados hermanos, aquí en este texto tenemos un principio. Cuando nosotros vemos en la Escritura, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de Espíritu. Y el principio que nosotros vemos es que de lo que esté lleno ese creyente, eso lo va a dominar. ¿Se da cuenta cómo identificamos a alguien que está vacío de Dios? ¿No dijo el Señor, por sus frutos qué? Y esa reacción, ese andar, ese estilo de vida que tiene, inmediatamente nos dice si está lleno o está qué, o está vacío. Si está lleno,
va a estar controlado por el Espíritu Santo. Si está vacío, ¿qué es lo que va a florecer? Pues el carácter, la carne se va a enojar, se va a irar, porque está vacío. Hermano, hay gente que aparenta estar lleno de Dios como los fariseos, pero realmente estaban totalmente ¿qué? Vacíos de Dios. Nosotros vemos al apóstol Pablo. Si nosotros pudiéramos, amados hermanos, tomar aquí mismo en la epístola a los Efesios un ejemplo, el apóstol Pablo, cuando ahí voltéele tantito en el capítulo 3 de esta misma epístola a los Efesios, cuando él dice en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Fíjese lo que está diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de ¿quién? De Cristo Jesús. Hermano, el apóstol Pablo cuando escribe este capítulo 3:1 de Efesios se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma por haber predicado a Cristo. Dado que los líderes religiosos en Jerusalén se sentían amenazados por las enseñanzas de Cristo y no creían ellos que Él era el Mesías, presionaban a los romanos para que arrestaran al apóstol Pablo y lo enjuiciaran por traición y por originar una rebelión entre los judíos. Entonces aquí tenemos dos culpables de que el apóstol Pablo estuviera en la cárcel. ¿Quién? Los romanos y los judíos. Ahora, ¿a quién de ellos dos le echó la culpa el apóstol Pablo? A ninguno. Sino que él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de ¿quién? ¿De quién estaba lleno Pablo? Del Espíritu Santo. Fíjese, si él hubiera estado lleno de ira, ¿qué hubiera dicho? No, es por culpa de esos romanos, pero el quinto infierno les espera y esos judíos traidores van a ver. Fíjese cómo reacciona una persona, un creyente que está vacío de Dios y alguien que está ¿qué? Que está lleno. Ahora uno se puede preguntar aquí, ¿de quién es prisionero usted? ¿Del odio, de la amargura, del rencor, del resentimiento? Porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo que él era prisionero de ¿quién? Gloria a Dios, demos un gloria al Señor. Porque nosotros como creyentes debemos decir que somos prisioneros de ¿quién? De Cristo. Porque estamos llenos de su Espíritu. Eso es glorioso, amados hermanos. Eso es maravilloso. Fíjese, y cuando estamos hablando de esto, porque estamos aquí en Efesios 5:18, no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Ni siquiera estamos hablando de hablar en nuevas lenguas, de ser bautizados y hablar en otras lenguas. No estamos hablando de eso. Porque estamos hablando de un creyente que recibió a Cristo y el día que recibió a Cristo fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa y ahora el Espíritu de Dios vive en él porque su cuerpo se convirtió en templo del Espíritu Santo y tiene una responsabilidad cristiana cada día llenarse más de Dios. Y esto es algo imperativo lo que nos está presentando. Es una orden, amados hermanos, el ser llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros hablamos la importancia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ya desde ahí, cuando nosotros vamos viendo esto, lo importante que es estar lleno. Si usted no está lleno, ni va a ser luz, ni va a actuar con sabiduría, ni va a actuar en amor. Y su vida cristiana va a ser ¿qué? Un caos, una pena. Es importante estar lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo significa, amados hermanos, simplemente estar sometido. Fíjese, porque nosotros debemos tener bien el entendimiento cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, mas sed llenos.
Y a veces la persona cree que estar lleno del Espíritu Santo es sentir bonito, es palmear y llorar, dice estoy bien lleno. No, mi amigo. No. No, porque inmediatamente que tú sales del templo, tu reacción vuelve a ser ¿qué? La misma. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Una persona que está llena por el Espíritu Santo significa simplemente estar sometido a la dirección, al control y al gobierno de dicho Espíritu. Cuando alguien lo quiere incitar al enojo, a la ira y le grita como el Espíritu Santo lo gobierna, entonces ¿qué hace el Espíritu Santo? Le recuerda la palabra. La blanda respuesta quita ¿qué? La ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Está gobernada. Está bajo el control. Le da dirección. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Es necesario, amados hermanos, estar conscientes que la llenura del Espíritu Santo, así como lo leemos aquí en el versículo 18, no es una opción para el creyente, sino un mandato. El texto que leímos ahí en Efesios 5:18 contiene el verbo conjugado en modo imperativo, sed llenos. Y esto significa una orden. Además que está en un tiempo presente continuo, es decir, que debemos llenarnos cada cuándo, siempre. Sed llenos. Esto no es de que si yo sentí bonito ayer, ya con eso. No. Que si yo fui, vamos a poner por ejemplo al culto de Pentecostés y ya me voy a llenar ¿hasta cuándo? Hasta el otro mes. Hermano, usted está en pecado porque cuando se desobedece una orden es desobediencia a la transgresión y ley de Dios, y la transgresión a la ley de Dios, ¿qué cosa es? Pecado. Y muchos creyentes están en pecado. Porque quieren llenarse cuando ellos quieren. Y esta es una orden, es un imperativo de que tenemos que hacerlo todos los días. ¿Se da cuenta? Vamos otra vez al ejemplo del carro. ¿No le ha pasado a usted, y es desesperante, más cuando nos toca en el tráfico, que se nos apaga el carro y lo prendemos y nada más hace... Y no da marcha, y uno está ahí como caballo, ¿no? Pero no da marcha, y los de atrás ¿qué hacen? Nos están pitando, échale un cerillo. Y uno nervioso porque el carro no ¿qué? No arranca, no funciona. Cuando una vida está vacía de Dios no funciona, amados hermanos, y lucha y batalla. Dios mío. El problema es que no deja avanzar a otros con su mal testimonio. El problema es que se vuelve un estorbo para otros. Así como ese auto que ya se quedó ahí y ahora está estorbando. Por eso hablamos de la importancia de ser llenos del Espíritu, amados hermanos. Y vuelvo a reiterar, ¿cuántos cristianos no están en pecado? ¿Por qué? Porque saben esto, que tienen que llenarse ¿qué? Continuamente, todos los días. Y al no obedecer, esto les es pecado. Porque uno tiene que estar bajo el gobierno, bajo el control y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ahora hablamos de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Si ya vimos nosotros esos tres aspectos, amados hermanos, yo quiero que veamos que la llenura del Espíritu Santo y su importancia nos da poder para vivir la vida cristiana. ¿No ha escuchado usted a muchos cristianos que dicen que es bien difícil? Tú estás vacío. Llénate del Espíritu de Dios. Sí luchamos. Y luchamos mucho. Pero nuestro capitán va delante de nosotros.
Su Espíritu Santo está con nosotros. Y entonces, amados hermanos, por eso Efesios 4, 1 al 3, vamos a leerlo aquí mismo. Efesios capítulo 4 dice así, fíjese, hablamos de esto, nos da poder para vivir la vida cristiana. Dice así, Efesios 4, 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué cosa? Que andéis, otra vez encontramos esa palabra, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros, ¿cómo? En amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y usted puede seguir leyendo lo demás. Pero mire, amados hermanos, nosotros vemos aquí la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Nos da poder para vivir la vida cristiana. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo, porque mi yugo es ¿qué? Así dijo, es fácil y ligera mi carga. Precisamente para alguien que está lleno del Espíritu, que está bajo el control, bajo la dirección, bajo el gobierno del Espíritu de Dios, va a poder decir, yo concuerdo con las palabras de mi Señor Jesús. Y aunque lucho tanto, Él siempre me da la victoria. Y el apóstol Pablo, otra vez, fíjense, otra vez un hombre con una visión y con una madurez, amados hermanos, tan clara. Él dice, yo pues preso ¿en quién? En el Señor. Él era preso del Señor, no era preso ni de las bajas pasiones, ni del rencor, ni de la ira, de la envidia, no. Él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, os ruego que andéis, que tu estilo de vida, como diciendo, que tu estilo de vida sea congruente con lo que eres, porque está diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados con vocación santa, somos cristianos, que tu estilo de vida debe ser congruente con lo que profesan tus labios. ¿Qué eres tú? Y uno dice, yo soy cristiano. Tienes que ser congruente con lo que profesa ser. Y esto lo logramos solamente con la dirección, el gobierno y el control del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que está diciendo, ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamados. Y fuimos llamados a la salvación, pero con vocación ¿qué? Con vocación santa. Imagínese que usted va al hospital general y de pronto le dice, le vamos a poner una inyección, y le toca a un enfermero gruñón. Y le inyecta y le deja una bolota. Y le dice, le van a inyectar otra vez, y ve que va entrando el mismo. ¿Tiene vocación? No, no tiene vocación. ¿Qué hace ahí si no tiene vocación? Si no hay vocación, no fue llamado. Si no fue llamado, el Espíritu Santo no está en él. No es salvo, no ha nacido de nuevo. Fíjese, si no hay vocación, no fue llamado. Si no fue llamado, no hay Espíritu Santo que lo gobierne. Y si no hay Espíritu Santo, nunca nació de nuevo. Por eso es que está diciendo aquí, os ruego que andéis, tu andar, tu estilo de vida diario, andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. Y aquí es donde uno debe entender, porque a veces nosotros le llamamos a todos, es que él es cristiano, aquel es cristiano. No, mi amigo, ese no es cristiano, ese nunca ha nacido de nuevo. Hay gente que se ha bautizado y nunca nació de nuevo. No es cristiano, no es cristiana. Inclusive alguno otro llegó al ministerio sin haber nacido de nuevo. Os ruego que andéis conforme como es digno de la vocación con que soy llamado. ¿Cómo? Y aquí ya está diciendo, con toda humildad.
Y una de las cosas con las que luchamos continuamente no es con el orgullo. Pero como tú fuiste llamado con vocación santa, entonces debes manifestar humildad. ¿Quién está haciendo o quién hace posible esto, que podamos andar en humildad? ¿No el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, ¿cómo reaccionaría nuestra carne, hermano? Con orgullo. ¿Y qué dice uno? Aquí mis chicharrones que truenan, aunque ni truenen nada, están todos aguados, pero dice que truenan. ¿Es puro qué? Puro orgullo. Y el cristiano gobernado por el Espíritu Santo ya está diciendo aquí que andéis como es digno de la vocación con esos llamados, como con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Fíjese, uno debe ser manso. La paciencia es otra de las manifestaciones del Espíritu de Dios en nuestra vida. Con paciencia soportándonos los unos a los otros hipócritamente. ¿Verdad que no dice así? Sino es en qué? En amor. Hermanos, nosotros no podemos aparentar. Que aparenten los que no tienen el Espíritu de Dios. Es verdad que si nos enojamos, es verdad que llegamos a tener algún contratiempo, pero el Espíritu Santo nos da paz. No, Él nos redarguye hasta que vayamos y ¿qué? Y pidamos perdón y arreglemos el asunto. Es glorioso el Señor. Entonces está diciendo, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso hablamos la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Nos da poder para vivir la vida cristiana. Pero para ello debe estar ¿qué? Lleno. Para poder manifestar humildad, paciencia, mansedumbre, amor y paz. Paz. Puras riquezas de gracia que tenemos de Cristo y nos son dadas por el Espíritu Santo. Hermano, lo que vemos también en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice así, allá adelantito, Efesios, Filipenses, Colosenses, dice la Escritura, capítulo 1, versículos 9 al 11, 9, 10 y 11, Colosenses 1, 9, 10 y 11, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis, ahí está otra vez la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Y hablamos la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Oiga, nos da poder para manifestar un carácter conforme al de Cristo. Lo primero que leímos es nuestra relación con los demás. Pero ahora, amados hermanos, nuestra relación con Dios. ¿Cómo manifestamos ese carácter de Cristo con nuestra vida? Por eso es que está diciendo la oración del apóstol Pablo era pedir que fueran llenos del conocimiento. ¿Qué es ese conocimiento? La palabra. Llenos de Cristo. ¿A través de qué? De la palabra. Y la palabra tiene la potencia, la inspiración del Espíritu Santo. Así que cada vez que leemos la palabra, ¿de quién nos llenamos? De Cristo y de su Espíritu. Y nos llenamos, y nos llenamos, y leemos y nos llenamos, y leemos y bebemos, y nos llenamos más de Él. Esa era la oración y la petición del apóstol Pablo que muchos creyentes descuidan. Hay quienes lo único que leen
es la lectura bíblica que se hace en el culto, porque en su casa no leen nada. Y la oración del apóstol Pablo, amados hermanos, era pedir que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Esto tiene un propósito, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, es decir, para que podamos manifestar el carácter del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Usted manifiesta el carácter de Cristo en su vida diaria? ¿Los que le rodean pueden ver a Cristo en usted? ¿Los que le rodean en su vida cotidiana pueden ver a Cristo en usted? El carácter de Cristo, fíjese, además fíjese, dice, corroborados de toda ¿qué? Fortaleza. ¿Cómo tiene que estar un cristiano? ¿No fuerte? El problema es que tenemos hoy en la iglesia es que muchos creyentes lloriquean. ¿Por qué? Por todo. Si el que los miró feo, el que les sacó la lengua, el que no les habló. ¿Eso es un cristiano maduro? Sí les decía a ustedes les decía que uno dejó de ir al templo, un hermano dejó de ir al templo, y pregunté, ¿por qué dejó de ir al templo? Porque le dijeron que se pusiera su tapaboca en ese tiempo de la pandemia, y eso lo estorbó, le hirió su corazón. ¿Es un cristiano lleno? Ese estaba muerto desde ¿cuándo? Ni sabe uno. El carácter de Cristo, corroborados de toda fortaleza, ¿conforme a qué? A la potencia de su gloria. El Espíritu de Dios. Conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia, oiga, toda tolerancia, el ser tolerante, y largura de ánimo con gozo, que es la longanimidad, es decir, es el sufrir paciente pero alegre. O sea, no quejándose. Es el cristiano que está sufriendo, que tiene paciencia, es tolerante, pero no se queja, sino que tiene ¿qué? El gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, amados hermanos, por qué es importante estar llenos del Espíritu Santo? Póngase de pie y terminamos con Efesios. Volvamos a Efesios. Efesios capítulo 5. No, perdón, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Era ahí adelantito de Colosenses. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 y 20. Primera Tesalonicenses 5, 19 y 20. Dice así, leemos la palabra y dice así, Primera Tesalonicenses 5, 19 y 20, ¿ya lo tiene? Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Y hablamos de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, y esta debe ser continua. Ya vimos que el tiempo en que lo expresa aquí el apóstol cuando escribe es un tiempo presente continuo. Hermanos, y ya cuando nosotros vemos que nos está presentando aquí también, lo presenta el apóstol Pablo a los tesalonicenses y les dice, no apaguéis el espíritu. Hermanos, ¿cómo se apaga el espíritu?
menospreciando el consejo de Dios. Por eso el contexto dice, no menospreciéis las profecías. Y eso no es otra cosa, no menospreciéis el consejo de Dios, su palabra. ¿Cuántos menosprecian el consejo de Dios? Y lo que hacen es apagar el Espíritu de Dios. ¡Qué tragedia! No apaguéis, y es otra vez lo presenta imperativamente, no apaguéis el Espíritu. Y a veces uno ve y dice a alguien que está diciendo, Señor, dame más de tu Espíritu. Sí, pero cuando se trata de escuchar la palabra, se va, no pone atención. Eso es incongruente. No lee la Escritura. Eso es incongruente. Escuchar a alguien, y a veces hasta doloroso, escuchar a alguien decir, Señor, yo quiero ser más lleno de tu Espíritu. No es cierto, no mientas, porque menosprecias la palabra, menosprecias la predicación, menosprecias la lectura. No mientas. Si quisieras del Espíritu de Dios, te llenarías continuamente de la palabra. Y los resultados son dolorosos. Por eso el Señor le llama a usted en esta noche y le habla, amados hermanos, a estar llenos del Espíritu de Dios para poder vivir la vida cristiana de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado. Esta palabra de Dios es para usted, para que con toda su vida usted pueda manifestar el carácter de Cristo. Y que los que le rodean puedan ver a Cristo en usted. Dios le habla a usted que está apagando el Espíritu, no se está llenando. Usted necesita llenarse. Dios le habla a usted que está en pecado, porque el no obedecer esta orden de Dios es transgresión a la ley de Dios. Y toda transgresión a la ley de Dios, ¿qué es? Pecado. ¿Se da cuenta cómo nos reprobaría el Señor inmediatamente? Por eso no tiene que venir delante del Señor. Aquí estoy, a ti no te puedo mentir, ni te puedo engañar, porque tú conoces y escudriñas toda mi vida, Señor. Hoy doblemos nuestras rodillas, vengamos delante de Él y digámosle, Señor, perdónanos, perdónanos. Y ayúdanos realmente, Señor amado, a anhelarte, que tu Espíritu, que hace que anhelemos a Cristo, nos lleve, como el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Pero esta fuente, Señor, está seca. Esta fuente está vacía, Señor. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. Padre de misericordia, en el nombre y por los méritos de Cristo nos acercamos a ti en esta preciosa noche. Te damos gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra, porque tú nos enseñas por medio de ella, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por acordarte de nosotros, Señor, y alentarnos por medio de tu palabra. Gracias por hacernos ver nuestra necesidad, nuestra realidad y nuestra necesidad urgente de ti, Señor. Alumbra nuestros ojos, nuestra vida, nuestro ser entero, y que podamos ser diligentes, Señor, en lo que requiere diligencia, que podamos ser entendidos de tu voluntad, Señor, perfecta y gloriosa para nosotros. Muchas gracias por tu palabra que alumbra nuestros corazones y que nos lleva, Señor, nos revela tu voluntad y nos lleva a hacer tu voluntad.
Muchas gracias. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, nuestra desobediencia, perdona. Y ayúdanos a vivir como tú lo mandas en tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias porque tú eres con nosotros. Permite que podamos manifestar con nuestra vida diaria, con nuestra conducta, con nuestros semejantes, el carácter glorioso de Cristo. Que seamos luz, Señor amado, en medio de este mundo de tinieblas, y que tu gloria resplandezca de tal modo que seas tú glorificado, mi Señor. Muchas gracias. Ten misericordia, Señor, de todos y cada uno, y ayúdanos a anhelarte cada día más, y ayúdanos a vivir para tu gloria. Estamos en tus manos. Gracias, Señor. Hemos llegado al final. Despídenos en paz con tu bendición. Que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Amén.